lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invester. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Estamos a punto de iniciar nuestra gran sesión. Es momento de que vayas por tu taza de café y disfrutes nuestro gran evento. No olvides mantener tu cámara y micrófono apagado. ¿Estás listo? Comenzamos. Démosle la bienvenida a Julio Méndez, CEO de Scandia México. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Déjenme validar nada más que mi cámara, listo, ya está mi cámara abierta. Pues muy buenos días. Esperemos que todas las personas que nos acompañen el día de hoy se encuentren en muy buen y en un adecuado estado de salud, al igual que sus familiares y sus seres queridos. Quisimos preparar este webinar ahora que estamos cerrando el primer trimestre del año y nos van a acompañar pues dos personas que tienen una amplia experiencia en lo que tiene que ver en mercados de nuestros países locales, tanto en México como en Colombia, así como en mercados internacionales. Si me permiten, pues presento a través aquí de la pantalla, en primera instancia, a Catalina Tobón. Catalina Tobón, es un placer tenerte aquí como invitada especial. Ella es gerente de estrategia en Scandia Colombia, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con estrategias de inversión, con mercados. Cata, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, qué rico estar con ustedes. Hoy está haciendo frío en Bogotá, pero me encanta poder compartir con ustedes este espacio. Sí, ya vimos, te vemos toda abrigada, debe estar frío en Bogotá. Muy bien, Gata, pues bienvenida, muy buenos días. Y también está con nosotros Jaime Álvarez. Jaime Álvarez es nuestro director de inversiones para LATAM. Mi querido Jaime, muy buenos días. Hola Julio, hola Cata, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Pues demos arranque. A ver, pues estamos terminando este primer trimestre del año. Se va el año volando, se va de verdad, esto va a velocidades que uno no imagina. Pero creo que la primera pregunta que me gustaría hacerle, si quieres, empiezo contigo, Cata. En diciembre, pues vino el esperado momento de las vacunas, ¿no? Porque todo el año pasado la expectativa alrededor de esta terrible situación que estamos viviendo con la pandemia fue la velocidad con la que se podía crear una vacuna y una vez creada, la velocidad con la que cada país, cada gobierno podía pues arrancar su plan de vacunación. Ahora que estamos cerrando el primer trimestre del año, pues vemos países que lo han hecho de manera fenomenal, que van muy rápido, como es el caso de Israel. Otros países que también van a una velocidad impresionante, que obviamente tienen poblaciones muy grandes, como es el caso de Estados Unidos, donde están rompiendo récords de vacunación al día, donde han vacunado cerca de, si no me falla la memoria, 4 millones de personas en tan solo un día.
Pero hay otras regiones, como es el caso de nuestros países, como es el caso de muchos países en Europa, donde la velocidad de la vacunación no ha sido pues, la misma que en otros países. Aquí la pregunta sería, en este primer trimestre del año, el impacto que hemos visto hacia los mercados tiene un reflejo o es una consecuencia de la velocidad con la que se han venido aplicando las vacunas. ¿Cuál sería un poquito tu análisis entre cuántos países y qué velocidad van de vacunación y el impacto y reflejo que ha habido en los mercados en este primer trimestre? Claro que sí, Julio. Bueno, sin lugar a dudas, digamos, como tú bien lo dices, la vacunación va a un buen ritmo. En la actualidad, cerca de 500 millones de personas en el mundo han sido vacunadas, donde los casos de mayor éxito, tú como bien lo has dicho, está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Israel, por supuesto, y en América Latina, pues digamos, nuestro caso de éxito ha sido Chile. Sin embargo, a pesar de ese avance en el proceso de inmunización, pues claramente estamos lejos de lograr esa inmunidad de rebaño que se está buscando y que posiblemente se conseguiría hasta el 2023. Y por supuesto, como tú también bien lo has dicho, los países, digamos, más vulnerables, los países en desarrollo, pues tenemos un rezago en ese proceso de inmunización y claramente esa recuperación económica, pues va a tardar en la medida en que la confianza general de la población pues tarde en llegar porque aún hay procesos, digamos, de contagio fuertes y la tasa de mortalidad, pues claramente se mantiene afectada por la falta, digamos, de avance en las vacunas. Ahora bien, tú me preguntas si hay una correlación entre la dinámica de los mercados y el avance un poco en las vacunas, y yo te diría tal vez que en la renta variable, que claramente es un activo que descuenta mucho un poco la dinámica económica hacia el futuro, pues se ha visto ese impacto en valorización y hemos visto mercados como los mercados estadounidenses que están muy eufóricos porque claramente hay una expectativa de un crecimiento muy fuerte del orden del 6.5% relacionado, claro está, en una mayor confianza, relacionada, claro está, en un proceso de inmunización que va por buen camino, pero también unas políticas monetarias y fiscales expansivas muy contundentes y muy fuertes. Entonces, la respuesta sería sí. En el mercado de renta variable se ha visto una valorización importante bajo la expectativa de que tarde o temprano ese proceso de vacunación tenga éxito. Igualmente en economías como, por ejemplo, en la zona euro, donde el tema, digamos, de los contagios ha sido muy dramático. La información que vimos esta semana en confianza fue impresionante, particularmente Alemania, donde incluso todavía hay medidas de cierre muy fuertes. Pero si tú ves la dinámica de las acciones en Europa, también se ha visto reflejada en esa buena confianza, e igualmente en Japón. Y ni hablemos de los países como, pues, digamos, de Asia y de Asia-Pacífico, donde claramente, pues, digamos que el proceso de inmunidad va bastante bien. Sin embargo, acá viene la otra cara de la moneda. Mayor recuperación implica mayor inflación. Y el mundo, digamos, en el 2020 estaba posicionado para un espacio de altísima liquidez, baja inflación y tasas mínimas, con una economía global muy endeudada, porque estamos pues básicamente muy endeudados. Si las tasas se mantienen estables, pues claramente se puede, digamos, seguir funcionando sin mayor complicación en un entorno de tasas bajas, pero si las tasas suben, ahí sí la cosa se complica. Entonces, pasamos de mucho optimismo relacionado con la recuperación que se ve en una valorización de la renta variable, pero ojo, la renta fija, particularmente los tesoros, empezaron a incorporar un entorno de mayor inflación. Y lo hicieron muy rápido porque el gobierno Biden fue extremadamente agresivo en decir, miren, vamos a poner en marcha una política fiscal muy expansiva que va a jalonar el crecimiento de forma rápida. Entonces, los tesoros se ajustaron de forma muy rápida a un entorno donde la inflación ya no va a ser del 1, sino posiblemente del 2.5. Ustedes me dirán, no, pues que una inflación del 2.5 es normal y pues claramente, digamos, si los tesoros pasan del 0.5 al 2, que eran los niveles que teníamos antes digamos, del marzo del 2020, pues no es tan grave. No, no es tan grave, pero como fue un proceso muy rápido,
los mercados también se ajustaron muy rápido. Y ahí es la otra cara de la moneda, donde hemos visto en el primer trimestre una desvalorización muy fuerte en la renta fija global que claramente ha impactado de forma mucho más fuerte a las economías o a la renta fija de las economías emergentes. Entonces hemos visto una volatilidad gigante en el mercado de renta fija en México, en Colombia y en América Latina. Entonces, ya la respuesta corta, y ya voy a darle la palabra a Jaime, es un poco la confianza frente al avance de las vacunas se ha visto reflejada precisamente en una expectativa de mayor crecimiento que trae a su vez una expectativa de mayor inflación, y para la renta variable de corto plazo se mantiene constructivo el balance, y por eso vimos un balance de la renta variable a nivel internacional muy positiva en el primer trimestre, pero para la renta fija, la otra cara de la moneda, es que mayor inflación trae preocupación y eso demuestra o digamos implica una desvalorización de la renta fija, particularmente de la renta fija en mercados emergentes. Súper, súper, Cata. Sí, tú tocaste un par de temas que son, creo que, cruciales a abordar un poquito más adelante, que tienen que ver con el tema de tasas, inflación, que tienen que ver con regiones. Pero muy clara tu respuesta. Jaime, yo te preguntaría, para muchos de nuestros clientes, de inversionistas que no están todo el día metidos en los mercados, suele haber puntos de referencia, ¿no? Suele haber puntos de referencia y sin duda la pandemia va a quedar marcado en la historia como un punto de referencia, un antes y un después, no tan solo pues por lo que ha implicado a nivel del impacto de salud y demás, sino también evidentemente para el tema económico y para el tema de inversiones, ¿no? Yo te preguntaría, ¿estamos en un nuevo ciclo económico a raíz de que empezó la pandemia? Y si es así, ¿cómo definirías tú ese ciclo económico? ¿Cómo nuestros clientes lo pudieran entender de una manera un poquito más práctica? El decir, bueno, empezó la pandemia y qué implica como ciclo económico en materia de crecimiento, en materia de inversiones, en materia de tasas. ¿Cómo tú lo podrías, digamos, definir? De acuerdo, Julio. Pues sí, es muy buena pregunta y de hecho yo creo que en este momento también las volatilidades de los mercados son tan altas porque justamente se está, creo que el mercado haciendo esa pregunta, ¿no? Particularmente creo que con el tema de haber pasado una pandemia, de estar justamente en este momento ya en estos procesos tan adelantados, ciertamente unos más que otros, pero en general adelantados en el tema de vacunas. Con todos estos impulsos monetarios, fiscales de los que Cata ya habló, que se dieron el año pasado y que en algunos países seguirán todavía por algún tiempo, pues eso nos hace preguntarnos efectivamente cuál va a ser la dinámica hacia adelante, ¿no? Sabemos que este año particularmente, pues sí vamos a tener un crecimiento muy importante en la mayor parte de los países. En Estados Unidos, ya lo comentaba Cata, 6,5% de crecimiento. Se espera que sería el crecimiento más alto para Estados Unidos desde 1984. Acá en México estamos esperando también tener un crecimiento cerca del 5%. Entonces, digamos que cuando se hace ese zoom a lo que va a ser este año, pues es un año de crecimientos fuertes. Por lo mismo también empiezan esas temores de que la inflación al mismo tiempo va a ser el efecto secundario, digamos, que va a acompañar a estos crecimientos fuertes. Pero sí queda un poco la duda más hacia mediano y largo plazo de qué tanto vamos a regresar a una normalidad como la conocíamos antes del tema de COVID, o si va a haber cambios importantes, impactantes en el tema de las dinámicas económicas, ¿no? Y acá un poco a lo mejor me remonto a otro evento de estrés que fue en el caso muy particular de Estados Unidos, la crisis del 2008, como la recordamos, que bueno, una vez que se solventó esa crisis también con muchísimos apoyos fiscales, monetarios, no tantos como los de esta vez, claramente, probablemente la tercera parte en aquel momento, pero sí vimos una sociedad que cambió en cierta forma su forma de consumo, la manera en que se aproximaban, digamos, al tema de mercados, etcétera, probablemente una población un poco más propensa al ahorro. Y de hecho, por lo mismo, vimos que en el caso de Estados Unidos, después de esa crisis de 2008, y no obstante que se llegó a un punto de pleno empleo, justo antes de la pandemia, la inflación, de hecho, nunca repuntó de una forma importante, ¿no? Hay muchas teorías del por qué no, desde 2008 hasta antes de la pandemia, la inflación siempre estuvo muy, muy controlada.
En parte es porque el tema de tecnología parece ser que por sí mismo trae, digamos, jala un poco hacia la baja el tema de inflación, pero también por este cambio de consumo y de actitud frente al tema de mercados de la población americana particularmente, ¿no? Entonces, hoy que estamos hablando de una pandemia, que es un tema mucho más global, todavía es más difícil predecir si vamos a regresar nuevamente a los mismos patrones de consumo, si se van a dar en todos los sectores en donde se consumía antes o no, si el tema de tecnología pues ya vino para quedarse probablemente para muchos sectores y eso sí va a ser un cambio de tendencia o de forma de aproximarse a esos sectores o esos mercados. Y eso es justo lo que el mercado hoy se está preguntando, ¿no? Si esa parte de inflación sí va a regresar con un empuje fuerte o si va a pasar un poco lo que en su momento ocurrió en Estados Unidos, una inflación que sí va a ir subiendo, pero nunca va a ir más allá de niveles que los bancos centrales no se sientan cómodos. Entonces, eso creo que es un primer punto para evaluar. El segundo es que sí estamos en un momento único o histórico de tener tasas tan bajas en tantos países. Y eso sí representa, digamos, un tema que tenemos que ir viendo con cautela. Como comentaba ya también Cata, el tema de que se suba ese costo de la deuda, esas tasas, pues sí puede representar un problema. Del lado positivo tenemos a favor que los bancos centrales están siendo muy claros en que quieren seguir manteniendo las tasas bajas, pero las dinámicas de mercado no necesariamente lo van a permitir, por lo menos en todos los plazos o en toda la parte de la curva. Entonces creo que sí es un punto también para tomar muy en cuenta y finalmente poner también en la mesa que durante la pandemia pues hubo algunos sectores, algunas empresas, muy particularmente de la parte de tecnología, que tuvieron unos retornos y unos crecimientos pues impresionantes y también por ahí tenemos que ver si hay o no algún tipo de reajuste. Mientras tanto, todos esos sectores que estuvieron muy rezagados, sectores de energía, de industriales, de financieros, pues esos sí seguirán probablemente con una tendencia mucho más favorable conforme haya una recuperación. Entonces es un poco, creo que estos meses serán pues esa duda de ver qué tanto cambia nuestro mundo ya a partir de un tema de una vacunación mucho más universal o por lo menos mucho más alta en términos de porcentaje de la población. Clarísimo, clarísimo, James. Cata, te preguntaría, Jaime lo mencionó, tú lo mencionaste, yo ahora lo refuerzo. Estamos en un contexto de tasas históricamente pues en sus mínimos, no únicamente en los países desarrollados, sino también en otras economías. ¿Qué recomendación se le puede hacer a nuestros inversionistas que han históricamente invertido en instrumentos, llamémosle, de menor riesgo, de menor volatilidad, de renta fija, donde ahora pues las tasas de interés no tan solo están bajas, sino están muy volátiles, ¿no? Y cuando hablamos de volatilidad hablamos de que están teniendo movimientos muy bruscos que están ocasionando también movimientos en los portafolios a pesar de ser de renta fija, ¿no? ¿Cuál sería un poquito tu recomendación para enfrentar este entorno económico que tanto instituciones que administramos recursos como inversionistas pues están y van a seguir viendo, ¿no? Sí, de acuerdo, Julio. Pues digamos que tú lo has planteado muy, muy claramente y estamos en un entorno de una compresión continua de retornos y esa compresión tan continua por la alta liquidez y por las políticas monetarias expansivas trae un concepto que no sé si ustedes lo han oído, que se llama la represión financiera. Y la represión financiera es que cuando, digamos, las tasas están tan bajas, básicamente eso te obliga a salir de liquidez y a buscar, digamos, inversiones de mayor riesgo. Entonces, si tú tradicionalmente has estado en un fondo a la vista muy líquido, pues con esa represión financiera no vas a lograr batir la inflación. Y en el tiempo eso te va a costar perfectamente el 40 o el 50% del valor de tu inversión si tú no bates la inflación. Entonces tienes que buscar otros activos que posiblemente tienen mayor riesgo que un fondo a la vista,
pero que con esa mayor, digamos, diversificación y con esa toma un poco mayor de riesgo, te ayudan a batir la inflación a lo largo del tiempo. Entonces, un poco las recomendaciones, digamos, en un entorno no solamente de compresión de retornos, porque eso es clarísimo, que seguramente, posiblemente en estos próximos meses se va a revertir paulatinamente, pero con estos niveles de liquidez tan exacerbados, la compresión de retornos va a seguir ahí y eso más o menos llegó para quedarse. Pero no solamente es la compresión de retornos, sino un entorno de volatilidad muy grande, porque básicamente lo que estamos viendo en, digamos, post pandemia o digamos, post marzo del 2020, es que los mercados un poco tienen como esos periodos de calma exacerbados, donde uno dice, uy, ya la tormenta pasó, y un momento a otro se vienen unas tormentas súper fuertes y súper agresivas, y otra vez viene la calma. Entonces es compresión de retornos, altísima incertidumbre y volatilidad. Y claramente, pues en el ámbito, digamos, sanitario y económico todavía hay muchos retos hacia adelante porque claramente esto nos va a dejar una segunda, o nos ha dejado unas segundas derivadas o unos efectos de mediano y largo plazo, pues que todavía siguen por verse, es decir, aumento de las brechas sociales, temas de polarización. Entonces, un poco el balance es un entorno muy retador, de bajos retornos, de mucha volatilidad y obviamente en este entorno se hace cada vez más importante y digamos la palabra es fundamental tener adecuados niveles de diversificación. Por ejemplo, en estos últimos meses, el que estaba diversificado y se le cayó la renta fija, logró compensar con esas posturas, con esas posiciones en renta variable. Pero obviamente la volatilidad en renta variable y en acciones ha sido brutal, entonces también en algunos momentos la renta fija le ha ayudado a compensar esos movimientos en, digamos que la renta fija. Igualmente no solamente es una diversificación por activos, donde también los activos alternativos, los activos inmobiliarios, que son un poco más de largo plazo, te ayudan a diversificar, sino también en monedas, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros que estamos en países emergentes, que claramente la volatilidad de nuestro tipo de cambio es tan fuerte, pues tener algo de exposición en moneda, digamos, fuerte o en otras monedas también hace sentido. Entonces, en corto sería, en este entorno cada vez más retador, cobra mayor importancia la diversificación. Aquellas personas que tienden por sus sesgos de personalidad o de comportamiento o bien por simplemente sus necesidades de liquidez a estar concentrados en un solo activo, ya sea renta fija de corto plazo o, digamos, renta variable en el caso del que sea súper agresivo, por favor, traten de no concentrarse en un solo activo, traten de diversificar y pensar, digamos, en un horizonte más de mediano y largo plazo, porque como va a seguir habiendo estas tormentas de volatilidad, tenemos que estar preparados con una adecuada diversificación. De acuerdo contigo, Cata. Aquí en Scandia, pues, nosotros somos, tanto en México como en Colombia, fieles creyentes del valor de la diversificación. Ha sido nuestros pilares durante muchos años. Y hoy, pues, no tan solo es una buena recomendación, es una cuestión fundamental para una estrategia de inversión, ¿no? Y cuando hablamos de diversificación, quizás algunos años era, bueno, pues vamos a diversificar en los instrumentos locales entre renta fija y renta variable, y ahora pues tenemos que hablar de regiones, como dices tú, de monedas, de clases de activos, inclusive de otro tipo de instrumentos como pueden ser inmobiliarios y alternativos. Y hoy afortunadamente los vehículos de inversión que administramos en ambos países lo pueden permitir. Voy contigo, James. Esto creo que también es una duda que recurrentemente los inversionistas solemos, digamos, entrar a ese tipo de decisiones. Tiene que ver que cuando vienen movimientos súper bruscos en los mercados, hay acciones que son pues muy ganadoras y otras muy perdedoras, y viene un poquito el ruido de hacia dónde mover los activos y empiezan muchas decisiones de inversión a verse inclusive modificadas y tenemos casos como estas grandes tecnológicas que cayeron muy brusco al arranque de la pandemia y luego empezaron a tener una recuperación enorme y muchos inversionistas las voltearon a ver
pero quizá ya un poco tarde, ¿no? Y estas acciones como Amazon, como Apple, pues llevan algunos meses sin tener ya pues las ganancias que tuvieron el año pasado, ¿no? ¿Cuál sería un poquito ahí tu recomendación? Porque ahorita pues muchos inversionistas voltean a ver a estas grandes compañías, ¿no? Insisto, Apple, Amazon, Microsoft, a Tesla. ¿Cuál sería un poquito tu visión sobre estas llamadas Big Techs, la perspectiva que tú ves ahorita, cómo se ven para los próximos, no quiero decir meses, para los próximos años? ¿Cuál sería tu view alrededor de esto? De acuerdo, Julio. Eso que acabas de comentar, pues ese tema de cuando los inversionistas voltean a ver una acción, que muchas veces la toma de decisión se da cuando ya lleva 6 o 7 meses, digamos, de retornos muy altos, pues es una característica no solamente de este periodo de pandemia, sino en general de la historia, ¿no? Creo que ese es uno de los principios fundamentales, sobre todo de la diversificación y de la disciplina, ¿no? No entrar en esas acciones que han tenido historias de éxito ya corridas en los últimos 6, 7, 9 meses, porque generalmente es donde entran probablemente ya en una etapa mucho más de consolidación, y obviamente después pueden venir otro tipo de dinámicas y podrían regresar otra vez a tener crecimientos altos, pero justamente dentro de ese tema de diversificación, creo que hay que ir mucho más allá de esas compañías que todos oímos, que todos vemos, que cuando abrimos alguna página de internet, el nombre de esas compañías están ahí. Y para mí el valor, de hecho, está muchas veces en todas las compañías que son proveedores, que de alguna u otra forma dan servicio a esos grandes nombres y que claramente son compañías que seguramente el 99% de nosotros nunca hemos oído, ¿no? Entonces, ahí pues el mercado americano, el mercado asiático, el mercado europeo está creo que lleno de ese tipo de ejemplos, ejemplos muy difíciles de que un inversionista pueda tener acceso, digamos, a esas empresas, pero que sí lo pueden hacer a partir de los fondos de las inversiones que nosotros hacemos en nuestros fondos de inversión. Entonces, creo que el valor agregado en ese sector de tecnología está más en esas empresas que están un poco detrás de telón, detrás de bambalinas, digamos, y que no son tan conocidas. Por otro lado, también está todo este tema de sectores financiero, industrial, energía, que sí se ha quedado muy rezagado y que con el tema de lo que vamos a ver hacia adelante del crecimiento y de la nueva normalidad, pues claramente son las que están probablemente mejor posicionadas y de hecho lo hemos visto este año, este tipo de empresas han superado por mucho al tema de tecnología, ¿no? Entonces, por ahí creo que es en el tema de renta variable donde deberíamos seguir. Y en la parte de renta fija, bueno, pues también claramente hay que estar muy cautos. Estas subidas de tasas que hemos visto, pues han sido muy fuertes. De hecho, no las veíamos probablemente desde el 2013, cuando justamente el mercado se hacía la pregunta si ya venía el retiro de estímulos de la Reserva Federal después de todo eso que hizo por el tema de 2008. Y hoy estamos justamente en esa disyuntiva, pero ahora es el tema de inflación. Es decir, ¿viene o no viene con una fuerza importante, ¿no? Entonces creo que son los temas que nos vamos a tener que llevar en la mente como administradores de inversiones para los siguientes meses. Y de hecho, bueno, pues también abriría un poco el tema para que Cata nos presente, si te parece, Julio, algunas slides que me estuvo presentando y que me parecen muy interesantes para poner a lo mejor en contexto todo este tema de lo que ha sido la vacunación y con eso, pues retomar otra vez el tema de los mercados. No sé si les parezca bien. Justo iba a proponer yo eso. Sí, Cata, si porfa nos puedes ilustrar con algún material de apoyo que pueda ser pues mucho más claro para nuestros clientes y para el grupo de personas que nos acompañan hoy. Adelante, por favor. Claro que sí, entonces voy a tratar aquí de compartir 2 segunditos y organizo. Un segundo, por favor. Entonces, pues sí, yo les preparé como unos slides un poco para mostrarles como esa luz al final del túnel, donde básicamente digamos, lo que uno ve es que el proceso de inmunización en el mundo va bastante bien. Como hablábamos al principio de la charla, cerca de 552 millones de personas van vacunadas a la fecha, con un crecimiento y una, digamos, pendiente bastante alta.
Y cuando uno mira las regiones donde ha habido, pues digamos, mayor éxito, es donde el color de la digamos, del país se ve más oscuro. Entonces está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Israel, y tenemos un caso de éxito en América Latina que es Chile. Colombia y México, pues digamos, todavía van a un buen ritmo, pero pues van rezagados frente pues a Chile. Sin embargo, pues digamos, el color empieza a volverse cada vez más oscurito. Y un poco como lo decía Julio al principio, pues Israel es el caso de éxito pues más contundente, con un crecimiento muy rápido del proceso de vacunación, y claramente pues digamos que también Emiratos Árabes va muy bien, Chile va muy bien, Estados Unidos, y eso se ve en la pendiente de crecimiento. Ahora, desde un punto de vista de porcentaje de la población inmunizada, en Israel el 59% de la población ha estado vacunada. Hay unas islas divinas en África que se llaman Seychelles, que pues son chiquitas, entonces obviamente esto ayuda, pero el 65% de la población está vacunada en estas islas. Es un paraíso de esos tipo las Maldivas, espectacular. Y pues básicamente United Kingdom va bastante bien y Chile va bastante bien. Ahora, la full vacunación, porque en muchos de estos países se ha puesto dos dosis, pues básicamente los que van más avanzados en vacunación full es Israel, porque por ejemplo Estados Unidos todavía solo el 16% de la población ha tenido, digamos, 2 dosis de vacunas, pero ya cerca del 28% de la población ha tenido una vacuna. Y gráficamente esto se ve, pues esta es la gráfica de Seychelles, que se ve espectacular la pendiente, este es Israel, este es el United Kingdom, que se ve espectacular, el caso de éxito de Chile, y acá pues están Bahrein, Estados Unidos y otros países. Todavía por acá no aparecemos nosotros, no aparecemos ni México ni Colombia, pero pues digamos que el proceso va, digamos que acelerándose paulatinamente. Ahora, hablando un poco del tipo de vacunas, pues y de la efectividad de las vacunas que se han seleccionado un poco por región, pues puntualmente si nos enfocamos en América Latina, pues la vacuna, digamos, China, Sinovac ha sido una de las preferidas, particularmente en países como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia. En México, puntualmente, ha estado mayor diversificación, pues digamos la opción ha sido más Sinovac y Sinopharm, pues Sinovac, Pfizer, perdón, y un poco de AstraZeneca y un poquito de Sputnik, pero también, digamos, la mitad es esta vacuna china. Y un poco aquí es para hablar de efectividad, porque claramente un poco la decisión de los países emergentes es enfocarse en vacunas posiblemente con un menor grado de efectividad, pero con una logística un poco menos compleja en términos de transporte y llegada. Seguramente pues esto va a cambiar ahorita cuando ya se empiece a comercializar rápidamente la vacuna de Johnson, pues seguramente el virus en países posiblemente como Colombia, incluso México, va a estar enfocada en esta vacuna de una sola dosis con menor efectividad, pero con la posibilidad de ampliar la cobertura. Y eso de hecho se ve, pues digamos, en esta gráfica que les traje, que es la efectividad de las vacunas. Si tú comparas, digamos, en países como incluso México, donde pues también el sesgo hacia la vacuna de Pfizer ha estado muy fuerte, frente, por ejemplo, en Colombia o posiblemente en Brasil, donde el sesgo ha sido un poco más a la vacuna de Sinovac y pues Sinopharm, pues básicamente cuando tú comparas el promedio de las muertes, cómo ha bajado, y ese promedio lo haces mirando las muertes promedio de 7 días versus las de 30 días, entonces entre más vaya bajando, quiere decir que las muertes de 7 días relativas a las de 30 días van bajando. Si tú te das cuenta, en países como México, Estados Unidos e Israel, que tienen, digamos, mayor énfasis en vacunas tipo Pfizer, frente a países que tienen, digamos, énfasis en vacunas más tipo Sinovac, incluso Chile, que ha sido, digamos, muy exitoso, la caída del porcentaje de mortalidad no ha sido tan rápido. Entonces, esto es importante porque es una decisión un poco de los países de la masividad versus la efectividad. Ahora, hablemos del impacto económico, y en términos de impacto económico, pues claramente, digamos que la historia es, los países que más mortalidad tuvieron fueron Estados Unidos, claramente, pues digamos el Reino Unido y pues los países europeos. En América Latina, pues Perú tuvo una tasa de mortalidad gigantesca. Digamos que el caso de México también, al igual que en Estados Unidos, la mortalidad fue muy grande. En Colombia, de golpe, la mortalidad fue menor, pero igual pues fue contundente. Y esto se ve en esta gráfica que ustedes me dirán, no, esto se ve muy lleno de cosas, pero ya se las voy a explicar cómo se lee.
En el eje horizontal pues está como el costo económico, y el costo económico es cómo se comportó el Producto Interno Bruto en el 2020 frente a lo que se esperaba antes de la pandemia. Y en el eje, digamos, vertical, ustedes ven pues el exceso de mortalidad por millón de habitantes frente a la mortalidad, digamos, tradicional diferente a la de otra pandemia. Entonces, en América Latina, Perú, Bolivia y México están dentro de ese rango un poco de países con mayor tasa de mortalidad. Y lo que sí vemos es que a mayor tasa de mortalidad, mayor el impacto económico. Es decir, el costo económico fue muy grande en nuestros países. Perú, Bolivia, México, Colombia está por aquí. La verdad es que América Latina tuvo una tasa de mortalidad alta y en ese sentido el costo económico ha sido muy alta. Pero obviamente viendo el efecto contrario en la medida en que se avance en el proceso de vacunación, pues claramente el impacto o la reversión del costo económico debería también darse en mayor medida. Y de hecho, pues digamos que acá vimos cómo países como Bolivia, pues digamos el caso de Ecuador, tuvieron unos picos de mortalidad gigantescos. México, digamos, tuvo una alta mortalidad, pero pues fue mucho más plana a lo largo del tiempo. Colombia, pues digamos que también tuvo su pico de mortalidad al final del segundo semestre, pero pues básicamente también ya se ha ido controlando. Y la expectativa de todos nuestros países es que precisamente con la puesta en marcha de la vacuna, la tasa de mortalidad o el exceso de mortalidad, digamos, relacionada con el COVID baje. Y eso pues también es una noticia positiva. Y cuando vemos, pues obviamente el impacto económico en América Latina, pues las islas que básicamente Santa Lucía, Barbados, Bahamas, pues que dependen mucho del turismo, vieron una caída del orden del 20% para algunos casos. Por ejemplo, Panamá, pues todo el tema del comercio también cayó esa economía cerca del 20%. Nosotros, pues digamos, en México y en Colombia tuvimos caídas mucho más hacia el 6, 7%. Obviamente, pues todavía estas cifras son preliminares, pero un poco el impacto en materia de empleo es lo que finalmente es esa segunda derivada de la que hablamos al principio. O sea, tú ves una caída dramática en la economía mientras que la economía estaba cerrada y ese proceso de recuperación, pero lo que sí dura o lo que sí, digamos, permanece en el tiempo más, y obviamente ahí es donde es la segunda derivada más fuerte, es el tema del empleo. Y México particularmente es un caso que hay que resaltar de América Latina porque la flexibilidad del mercado laboral de México es impresionante. Y fíjense que si bien la tasa de desempleo subió y subió de forma pues contundente en la pandemia, ya paulatinamente se ha ido bajando, y claramente frente a otros países de América Latina, pues el caso de empleo en México es impresionante y es gracias a la flexibilidad digamos, de la oferta laboral en México. Ahora, en Colombia es el ejemplo contrario. El empleo en Colombia es extremadamente inflexible porque tenemos unos costos y unos parafiscales y unos temas digamos, salariales muy fuertes. Y fíjense que a pesar de que, pues, que el desempleo casi bordea el 20% en la crisis fuerte de encierro, el empleo, por más de que la economía se esté reactivando, no ha podido bajar de 2 dígitos y sigue pues muy pegado hacia 14%. Entonces, un poco el mensaje es, para América Latina el tema de empleo ha sido muy fuerte, pero el caso de éxito ha sido México, y por eso la expectativa de recuperación de la economía mexicana para este año es impresionante, y México está dentro de los mejores países en términos de expectativas de recuperación. Ahora, eso sí hay que anotar que el tema, digamos, de brechas de género y brechas en empleo fue muy fuerte pues para las mujeres. El caso, por ejemplo, de México en la caída del empleo en el segundo trimestre del 2020, pues a las mujeres les golpeó mucho más, y ahora que el empleo está recuperando, pues el empleo masculino se ha recuperado más rápido que el empleo femenino. El caso de Colombia es absolutamente dramático. El desempleo femenino llegó al 30% versus el 20% de los hombres, y hoy en día el desempleo femenino se mantiene del orden del 15% en el cuarto trimestre versus un empleo masculino que se mejoró de forma contundente. Ahora, en términos de hacia adelante, ¿qué vemos en materia de crecimiento? Entonces, un poco el primer disclaimer que quiero hacer es que proyectar crecimiento ahora se ha vuelto más difícil que proyectar tipo de cambio. El Banco Mundial está actualizando sus proyecciones de crecimiento aproximadamente cada 2 meses. Es impresionante la volatilidad de las proyecciones, y de hecho ya cuando tú ves las proyecciones te ponen estas barras y te dicen, mire,
la proyección puede variar en, digamos, en un nivel impresionante. Entonces, el año pasado, pues la economía global cayó 4%. Este año se espera que la economía global crezca 4%, pero este crecimiento puede ir desde más o menos menos 0,5 hasta 4,5. O sea, puede variar de forma, todo puede cambiar. Entonces, ya como que los agentes que están proyectando crecimiento hacen esos disclaimers enormes, porque básicamente la posibilidad de desacierto es muy grande en crecimiento. Ahora, para el 2021, lo que uno pues, esperaría es que al finalizar el 2021, pues el PIB mundial esté prácticamente neteado con lo que con lo que empezamos el 2019, porque lo que perdimos en el 2020 se habría recuperado en el 2021 y ya el 2022 seguiría en recuperación. Ahora, los países más, digamos, más pobres o en desarrollo, pues básicamente, digamos, tendrían un crecimiento mayor este año, jalonado por Asia, porque la TAM, digamos, no está dentro de este grupo y ciertos países de África subsahariana, pero las economías avanzadas, pues claramente se vieron en impacto de caída pues muy fuertemente afectadas, pero claramente el tema de la recuperación se ve mucho mejor. Ahora, pensemos en países, ¿cuáles van a ser los países ganadores este año? Canadá, Estados Unidos, pero México, como les decía, está dentro de las economías que se espera tengan uno de los mejores comportamientos este año, por efecto un poco de estos socios comerciales que van a repuntar muchísimo, y esto debería ayudar a jalonar la recuperación de la economía mexicana, que además se ve beneficiada por tener una demanda interna súper fuerte y adicionalmente pues un bono demográfico que también le ayuda en ese proceso de recuperación. Entonces, eso pues también es importante. Ahora, pues no podemos dejar de hablar del caso de China e India, que es absolutamente impresionante. Este año se espera que la economía india crezca 11% y que la economía china crezca 8%. Y dentro de las, pues digamos, caídas el año pasado, estas economías definitivamente pues la pasaron bastante bien, particularmente China, porque India sí cayó cerca del 8,8%, pero en general este año la recuperación va a ser impresionante. Ahora, el problema es que las brechas del mundo se amplían, porque esta crisis fue mucho más contundente y dramática para los países frágiles que tienen conflicto, que están en vía de desarrollo, frente a las economías desarrolladas. Entonces, las brechas, digamos, en términos de costo de crecimiento, fueron gigantescas para las economías más vulnerables. Ahora bien, en términos de esas economías vulnerables y un poco el tema de lo que puede ayudar, pues claramente tenemos el tema de las remesas. Las remesas para América Latina son un tema clave que impulsa el consumo y el crecimiento. Las remesas tuvieron una caída impresionante. En Colombia, en el segundo trimestre, primer trimestre del 2020 cayeron casi 50%. En México solamente llegaron a caer o llegaron a estar en 0% la caída de las remesas. En Colombia, en El Salvador, en Honduras fue dramática la caída, pero ya este tema está recuperando y eso debería ayudar un poco a mejorar también ese consumo que se ha afectado por pues, digamos que por ese paro en las remesas. Ahora, un poco lo que decía Jaime y es cómo nos estamos posicionando en un entorno que aceleró todo el proceso de transformación tecnológica y digitalización de las economías. En América Latina hoy solamente 10 de cada 100 personas tiene una conexión de Internet estable. Estable es decir, fija, en casa. Mientras que en Asia, 30%, en este Asia y pues Asia Pacífica, el 30% de los hogares. En Europa Central, cerca del 15%, y en el Medio Oriente, cerca del 15%. Ahora, cuando hablamos de telefonía celular, es decir, digamos, conectividad móvil, pues básicamente América Latina no está tan mal. Cerca del 60%, 60 personas de cada 100 tienen un celular. Ahora, en Asia es una cosa impresionante, 110 de cada 100 personas tienen una conexión a celular. O sea, hay personas que tienen 2 conexiones a celular y se están moviendo, pues digamos, permanentemente. Pero esto es muy importante, entender ese tema de digitalización y productividad, porque hacia allá vamos. Es decir, en la medida en que cada vez estemos mejor posicionados, pues nuestro crecimiento y nuestro potencial de recuperación va a ser cada vez mayor. Y en ese sentido, ya cada vez empresas de América Latina tienen, digamos, más unicornios, digamos, Colombia, Uruguay, Argentina, son países que pues claramente están cada vez más presentes en términos de unicornio. Obviamente pues los ganadores siguen siendo pues Israel, Estonia es un caso dramático de cómo esos digamos emprendedores digitales se han tomado el mundo
y han llegado a tener empresas, unicornios impresionantes en el mundo. Pero entonces ahí vamos por buen camino, todavía hay mucho camino por recorrer. México todavía está, pues obviamente como México tiene una población pues tan grande en términos relativos frente a otros países como Uruguay, que tiene menor población, porque esto es número de unicornios por millón de personas, o por ejemplo Luxemburgo se ve pues que más o menos producen millones de unicornios, pero pues también piensen que es una población muy chiquita, ¿no? Pero claramente digamos que la presencia de América Latina en términos de unicornios cada vez va aumentando, y eso es importante, y ese mensaje también se los quiero mandar como luz al final del túnel. O sea, esta crisis trajo muchos efectos secundarios, trajo mucha segunda derivada, pero también, pues digamos, oportunidades que debemos explorar. Ahora, ¿cuál es el riesgo más grande? Pues claramente el tema del endurecimiento de las condiciones financieras. Si las condiciones financieras en el mundo se vuelven más tensas, pues nuestros países, digamos que han tenido muy buen acceso al mercado de capitales, pues podrían verse afectados. Y esto pues también es importante ponerlo sobre la mesa. Y en ese sentido, obviamente, aquí muy rápidamente les traje unas gráficas donde muestro, mire, definitivamente lo que ha pasado este año ha sido una subida muy contundente de las tasas de los tesoros de 10 años, que se explica un poco por las mayores expectativas de inflación. Pero en esa desvalorización de la renta fija en Estados Unidos, que ha sido muy fuerte porque a mayores tasas, pues menores precios, y eso implica desvalorización, la valorización de la renta variable ha sido impresionante. Fíjense este rally tan impresionante que ha tenido el Standard & Poor's a lo largo de todo el año, y pues hace unos días velas de descanso, pero la tendencia y el momentum sigue siendo muy fuerte y muy verde, a pesar de que haya empresas que luzcan caras, Tesla, todas estas tecnológicas que hablábamos, pero hay también empresas que están muy atractivas, y el sesgo de este índice y de este mercado sigue siendo altamente alcista. Ahora, algo que nos ha ayudado a los países latinoamericanos de corto plazo es el tema del petróleo, porque si bien ha corregido muy fuerte el petróleo en estos días, pues en promedio, si ustedes miran cómo se ha comportado el promedio del precio del petróleo este año versus el año pasado, ha sido pasar de un promedio de 40 a pasar a un promedio mucho más hacia $55 el barril. Y para países como México y Colombia y pues Brasil, que somos productores netos de petróleo, pues la verdad es que es mucho mejor tener un precio del petróleo constructivo, y se esperaría que el precio del petróleo se mantenga por encima de $50 el barril hacia adelante, en la medida en que la demanda empieza a subir, China sigue aumentando su demanda de petróleo, y si bien puede haber momentos de ruido un poco como lo que estamos viendo, pues claramente se esperaría un precio un poco más constructivo. Cata, ahora bien, Cata, si me permites, y perdóname que te interrumpa. Claro que sí. Tenemos aquí un tema de algunas preguntas. Yo te quería pedir de favor si podemos cerrar con este slide de América Latina para Claro que que sí. tú como Jaime podamos abordar las preguntas que nos están llegando en los 10 minutos que nos quedan. Entonces, si te queda bien, cerramos con este slide de América Latina y vamos con las preguntas. Por supuesto, por supuesto. Acá básicamente el mensaje, pues un poco que quería pues cerrar es, si bien el tema, digamos, de América Latina luce bien en términos de recuperación y en términos, pues digamos, de avance hacia adelante, obviamente la preocupación es que efectivamente esas tensiones o esos flujos de los mercados financieros globales pues nos terminen dando un coletazo, teniendo en cuenta que pues somos economías que en el proceso de inmunización vamos un poco más lentas. Ese tal vez sería ese mensaje para empezar con las preguntas, Julio. Súper, Cata. No, creo que de enorme importancia el material que nos compartiste. Yo creo que da mucho más ilustración de estas pláticas que estamos llevando a cabo. Y voy a seleccionar un par de preguntas de las que nos están amablemente compartiendo la gente que nos acompaña. La primera pregunta es, ¿cuál sería el pronóstico para este año en los fondos de renta fija de mediano y largo plazo? Hablando específicamente de fondos con concentración en UDIbonos y bondes. Creo que esa va más para Jaime. De acuerdo. Adelante, Jaime, si quieres dar tu perspectiva en los fondos de mediano y largo plazo de renta fija para este año. De acuerdo, pues bueno, como lo comentamos, sí, la renta fija específicamente es el gran foco de incertidumbre para este año, por todo lo que ya comentamos sobre las expectativas de inflación. Sí creo que lo que ha ocurrido en el último mes y medio, empezando por esos tesoros de 10 años y terminando, pues, o a eso contagiándose al resto de mercados, porque la verdad es que esto ha sido
un tema de incremento de tasas a nivel mundial, pues sí nos deja mucho pensando que probablemente el incremento ha sido muy fuerte. Ya lo comentaba yo, la última vez que vimos algo así fue en el 2013. Yo creo que de estos niveles hacia adelante, pues el mercado seguramente va a ir siguiendo con mucho detenimiento los datos de inflación que vayan saliendo en general en las diferentes economías, y sobre eso es que la renta fija va a ir tomando una dinámica. Mi expectativa sería pues que sí podamos tener probablemente unas tasas un poco más bajas en los siguientes meses, que eso se traduce justamente en unos mejores precios, en una mayor valorización de los fondos de renta fija. En todo caso, creo que sí, dentro de ese mundo de la renta fija, hace mucho sentido tener diversificación en UDIbonos, que justamente son esos bonos que están ligados a la inflación, y que si de repente sí vemos unas inflaciones más altas, pues son unos tipos de bonos de renta fija que se defienden mucho mejor de lo que son los tradicionales bonos en tasas nominales, que es pues la mayor parte de las emisiones que tenemos en el mercado. También la parte de bondes, lo comentaba ya en la pregunta, pues son bonos con tasas flotantes que se van adaptando también a lo que el mercado vaya teniendo, particularmente lo que Banco de México vaya haciendo. Nosotros, de hecho, vemos que Banco de México va a continuar con una estabilidad en tasas. Ya se ve poco espacio para que sigan bajando tasas como lo hicieron el año pasado, particularmente porque vemos que sí, los datos de inflación están saliendo un poco arriba de lo esperado. Particularmente tuvimos un dato muy alto de la primera quincena de marzo y eso prendió un poco las alertas amarillas, pero en todo caso creemos que Banco de México se mantendrá estable, y más viendo hacia final de año si se hace algún incremento de tasa, con lo cual eso pues debería significar una mayor estabilidad y algo de valorización para esos fondos de renta fija que sí efectivamente han tenido una afectación pues prácticamente de estrés, y desde hace muchos años no veíamos un tema tan complicado, pero debería ser, creo, un ambiente menos ácido en los siguientes meses. Claro. Y bueno, únicamente antes de pasar a la pregunta con Cata, muchos inversionistas pues, se preguntarán cómo puedo yo subirme a todas estas estrategias, a toda esta visión de mercados que compartimos. Y aquí recordarles que en ambos países tenemos estrategias donde justamente nuestra área de inversiones, de estrategia, de análisis, a través de una serie de portafolios que son administrados, que no necesita el cliente estar comprando y vendiendo, simplemente acorde a un perfil de inversión. Ya el portafolio de inversión justamente gestiona y, digamos, busca el tener acceso a esos instrumentos, a esos mercados para justamente hacerle la vida más fácil a todos nuestros inversionistas. Y Cata, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que hacer esta última pregunta. Algo que también está muy en boga y que muchos inversionistas lo traen sobre la mesa. Nosotros en Scandia México estamos ya muy avanzados con un nuevo portafolio que tiene que ver con activos en ESG, y un cliente nos pregunta que cuál es nuestra visión en portafolios que inviertan en acciones o en empresas ligadas a energías limpias. Sí, de acuerdo, Julio. Pues esa pregunta es bien interesante porque definitivamente los temas de sostenibilidad en términos ambientales, sociales, temas de gobierno corporativo, cobra cada vez mayor relevancia, y lo que hemos visto es que, digamos, en estas épocas de altísimos retos, altísima incertidumbre, pues claramente el foco del inversionista está centrado hacia temas de calidad. Y calidad, no solamente nos referimos a inversiones de compañías que no tengan excesos o que tengan indicadores financieros sólidos, sino compañías que estén enfocadas en esa sostenibilidad, en esa capacidad de generación de flujo de caja hacia futuro de forma sostenible y de largo plazo. Y precisamente estas empresas, digamos, enfocadas en temas ambientales, en temas de energía limpia, pues claramente son empresas que van a tener mayor sostenibilidad, mayor capacidad de crecimiento a lo largo del tiempo, y creemos que es una opción
interesante. Posiblemente, digamos, la materialización de retornos extraordinarios en el corto plazo no la vamos a ver inmediatamente, pero sí es fundamental que cada vez nos enfoquemos en esos temas ESG, que no solamente son temas únicamente en lo ambiental, sino también en el impacto hacia la sociedad y cómo manejamos nosotros nuestras decisiones de gobierno corporativo, porque eso nos da ese mantra y esa visión de calidad y esa visión de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Muy bien, Cata. Pues tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que terminar acá. A todo, pues, el grupo de personas que nos regalaron una hora de su tiempo, se los agradecemos enormemente. En Scandia estamos muy comprometidos con el llevar todos estos temas a nuestros clientes, a nuestros asesores, a nuestros prospectos. Somos firmes creyentes que la educación financiera es una parte fundamental y una responsabilidad de las instituciones y de nuestros asesores. Estamos a sus órdenes, contamos con asesores por todo lo largo y ancho de la República Mexicana a través de nuestros diferentes canales. Ya les dejamos la información de nuestras redes sociales y de nuestros puntos de contacto. Y únicamente, pues, desearles a todos ustedes, a sus familias, unas muy felices fiestas de Semana Santa y de Pascua, que logremos, pues, todos cuidarnos, porque cuidándonos hacemos que esta situación tan complicada sea más rápido y ver la luz del túnel cada vez más y más cerca. Cata, Jaime, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y seguimos, pues, en contacto con todos nuestros clientes a través de estos webinars. Jaime, Cata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Felices fiestas. Chao.